Hola, ahora vamos a ver las formas gráficas, cómo se analiza la escritura en base a ellas. Bueno, aquí tenemos las partes esenciales y partes accesorias. Partes esenciales son aquellas, acá la que está marcada en marcador más grueso, y las partes accesorias son las que están punteadas. Las partes esenciales son aquellas, justamente como lo dice la palabra, esenciales para que se pueda leer la palabra, y las accesorias son las que son puro adorno, que no son necesarias para escribir. Acá tenemos la parte superior de la escritura, que es a partir de acá, de la zona media para arriba, la parte superior, la parte media, que ocupa la zona de los óvalos, y la parte inferior que va desde la base de la zona media hacia abajo. Luego tenemos zona izquierda y zona derecha. Trazo inicial, que es a donde empieza una palabra, y trazo final. Luego acá vemos, por ejemplo, los que van de abajo hacia arriba, esos trazos se llaman perfiles, así, y los que van de arriba para abajo, plenos. Acá en la F, por ejemplo, tenemos perfil, pleno y perfil. Y luego tenemos un lazo. Acá tenemos en la letra G, por ejemplo, un óvalo, que óvalo se le llama la letra A o G, por ejemplo. Tenemos un pleno y un perfil. Este es un trazo recto, ya como lo dice la palabra, la línea es recta. Trazos curvos, tienen curvas. Acá tenemos trazos mixtos, quiere decir que tiene rectos y tiene curvas al mismo tiempo. Acá, por ejemplo, tenemos un arco buclado. Esto es convexo y tiene un bucle, por eso se le llama arco buclado. Y la letra F acá, como ya indiqué antes, tiene un lazo. Acá está más diferenciado, digamos. Acá le puse zona media, que es la zona que va desde la cumbre a la base de los óvalos, y de allí para arriba son hampas, y en la zona inferior jambas. Después diferenciamos entre los trazos ascendentes, que como ya dije son los perfiles, los trazos descendentes, que son los plenos, que en general por la posición que uno adopta, como el movimiento va de arriba a abajo, suele ser más grueso. Después están los movimientos de izquierda a derecha, que son los llamamos dextrógiros, y de derecha a izquierda, que son los sinistrógiros. Nosotros escribimos de izquierda a derecha, por lo tanto nuestros movimientos deberían ser más hacia la derecha que hacia la izquierda. Luego están los derivados de curva. Acá tenemos la guirnalda, esta guirnalda buclada. Acá tenemos un arco, que son movimientos convexos, arco buclado, o sea, la guirnalda es cóncava, el movimiento está abierto hacia arriba y el arco está abierto hacia abajo. En la letra F, el lazo, acá tenemos un bucle, también una A. Acá tenemos ondulado el movimiento, y acá es una M, por ejemplo, serpentina se llama, cuando está más alargado que lo ondulado. Luego tenemos espirales, que es el trazo justamente no esencial en la escritura. Acá tenemos, parece un nudo y un bucle. Acá tenemos en la A justamente la espiral, al final, que el espiral puede ser al principio de una letra o al final, y tiene significados diferentes, porque justamente estábamos diciendo que el trazo inicial tiene que ver, bueno, eso no lo vimos todavía, así que me lo voy a reservar. Bueno, este es un espiral que está al final, ya vamos a explicar. Y este es un nudo
también que es un derivado de la curva. Derivado de la recta tenemos ángulos, triángulos, acá en la letra T, acá tenemos un golpe de sable, que es como si fuera un triángulo, pero termina en forma cerada. Cerada quiere decir como la punta de una aguja, por eso se llama golpe de sable. Y acá, por ejemplo, termina, en vez de terminar en punta, termina más grueso de lo que comenzó. Eso se llama maza. Después tenemos los arpones que vienen en diferentes direcciones, en cualquier dirección, todo se analiza, sacudidas. Bueno, eso es con respecto a las formas gráficas. Ya vimos más o menos, para que tengan una idea, cuando yo diga en una escritura, acá aparece tal cosa, sepan de qué se trata. Y ahora vamos a ver si podemos compartir el simbolismo del espacio. Vamos a ver si me llevo bien yo con la tecnología. Bueno, acá está, acá apareció. Bueno, en la escritura el simbolismo gráfico es muy importante, tenemos que ver para dónde se dirigen los signos, de dónde vienen y qué pasa en el transcurso del tiempo desde que se inicia la acción hasta que termina. Por ejemplo, acá tenemos el lado izquierdo y el lado derecho. El lado izquierdo tiene que ver con la parte de introversión, la reflexión, la secundaridad, que ahora voy a explicar. La secundaridad quiere decir que la persona no tiene una reacción inmediata, necesita tiempo para apreciar las situaciones y encontrar soluciones, no se deja llevar por el primer impulso sin reflexionar las consecuencias, o sea, hay una falta de espontaneidad, dominio de sí, hace planes, pero las cosas imprevistas así no le llaman mucho la atención, ¿eh? Así que eso sería secundaridad, reflexión, análisis, todo lo que tenga que ver con la madre, tiene que ver con la parte izquierda, actitud pasiva, maternal, familia, regresión al pasado individual, familiar y colectivo, inhibición, es la persona egocéntrica, más narcisista. Y en cuanto al lado derecho, tiene que ver casi lo opuesto, extraversión, porque va hacia la parte social. Primaridad es lo contrario de secundaridad, tiene que ver con las reacciones espontáneas que no tienen en cuenta las experiencias y las consecuencias, sino que se dejan llevar por el primer impulso sin reflexionar las consecuencias. En general, en esta escritura, la escritura que tiene la primaridad, o sea, la que actúa así al primer impulso, suele ser una escritura grande, rápida, impulsada, abierta, progresiva, ascendente, pero no me voy a adelantar a lo que viene después. En cambio, lo que tiene que ver con la secundaridad o la parte izquierda también, en general son escrituras pequeñas, contenidas, que son ordenadas, son claras. Bueno, después tenemos la zona superior, como ya más o menos vimos en la división de las letras, superior e inferior, y está la zona media que la puse después. La zona superior tiene que ver con todo lo espiritual, el intelecto. Mientras tanto, la zona inferior tiene que ver con lo biológico y la motricidad. Así que la zona superior, como dice ahí, expansión de las tendencias y necesidades espirituales, pensamiento abstracto,
tendencias y necesidades éticas y religiosas. Y mientras tanto, la zona inferior son las necesidades orgánicas, como dije, lo biológico, cambio de ambiente, los deportes, los intereses técnicos y prácticos, es decir, lo concreto, las tendencias materiales y físicas, y tiene que ver con el inconsciente. La zona superior tiene que ver con el consciente y con el inconsciente al mismo tiempo, ya vamos a analizarlo en otro momento. Y la zona media tiene que ver con el presente, con lo emocional, con la conciencia, autocontrol, la toma de actitud, amor, sentimiento. Tiene que ver con el yo de la persona y las realizaciones prácticas. A ver. Y después, con respecto a los trazos iniciales y trazos finales, nosotros podemos analizar un inicial de letra, de palabra o de renglón, como así también los finales. Los iniciales tienen que ver con el nacimiento del impulso, justamente. ¿Cómo va a comenzar el sujeto o la acción? Si va a pensar mucho, si actúa enseguida, qué piensa, y los finales de letra, si, cómo llega al final de los objetivos y cuál es el campo que quiere ocupar con respecto al entorno. Y luego dijimos que la comparación texto-firma, algo ya hablé en otro video, el texto, que significa el ambiente en que se tiene que mover el sujeto, la hoja en blanco, nos da cómo se comporta el sujeto socialmente, cuál es su expansión vital, si es inhibido o si quiere influir sobre el entorno, y cómo organiza el tiempo y la actividad. Y con respecto a la firma, tiene que ver con su yo, con el comportamiento íntimo, con la autoimagen que tiene de sí y cómo se afirma frente al entorno. Bueno, ahí ya tenemos una base como para poder seguir trabajando. Después lo que les quería aclarar que algunos libros, bueno, en su mayoría, la interpretación de los signos o de determinadas escrituras van a encontrar que dice valor general, que da un valor general a determinada escritura. Después da valor positivo y valor negativo, que eso se llama polivalencia de los signos. El valor general en general va siempre, digamos. Después está el valor positivo y negativo, que tiene que ver con el grado de evolución que tiene la persona, con el grado de madurez y cómo influye en su entorno. Si nosotros vemos una escritura evolucionada, vamos a darle un valor positivo. Mientras tanto, si vemos que tiene movimientos que no tienen ritmo, porque es como la música, las escrituras evolucionadas tienen un ritmo y en lo negativo son arrítmicos los movimientos, son desordenados, son desproporcionados. Entonces, cuando nosotros vamos a ver las interpretaciones en el libro, lo que vamos a observar o tener en cuenta, podemos tener en cuenta todo, pero principalmente ver si es positiva o negativa la interpretación. Acá yo, por ejemplo, para que sepan, por ejemplo, vamos a ver un caso voy a leer textualmente del libro para que sepan de qué se trata lo que estoy hablando. Escritura organizada. Acá explica qué es la escritura organizada y después dice interpretación, sentido positivo, inteligencia cultivada, capacidad para ordenar las propias ideas y hacerlas gráficas mediante su representación por la escritura, claridad de ideas y adaptación. Eso es en sentido positivo. Ahora, si encontramos una escritura que es desproporcionada, con movimientos arrítmicos y desordenados,
pero también puede ser con escritura muy monótona, que siempre lo mismo, no tiene variaciones, que serían los movimientos arrítmicos. Es demasiado exageradamente cuidada, que no tiene rapidez, indica, acá dice en sentido negativo, el individuo persona, el sujeto que se identifica con su papel profesional y que no es más que la dignidad que la sociedad le ha otorgado. Tras de su corteza de hombre, entre comillas, adaptado, no se encontraría más que un ruin hombrecillo. Bueno, ya es mucho decir eso. Pero bueno, les quiero decir que se van a encontrar con, si vamos a los libros, con esas apreciaciones. Está el sentido positivo, negativo y en caso general. Luego, otra cosa que quería aclarar, que primero vamos a ver, ahora en el video siguiente, vamos a empezar por la organización. Así que bueno, si les interesa, se pueden suscribir y si quieren conocerse, pueden escribir en la hoja en blanco, poner cualquier título y firmar. Así después se van analizando ustedes mismos a medida que vayamos viendo todas las características de las escrituras. Bueno, hasta pronto.